libros, todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. En esta oportunidad vamos a hablar del terror en la literatura. El terror. Yo sé que hay muchas fanáticas y fanáticos del terror que me están escuchando, pero yo no voy a explicar nada. Aquí en Todo está en los libros nos damos explicaciones. Recuerden, Charles Fort en el libro de los condenados dijo: no hay explicación que no deba ser explicada a su vez. Por lo tanto, yo no voy a explicar qué es el terror literario porque de verdad hay muchas contradicciones. Hay teóricos de la literatura que dan una explicación, otros dan otra, se contradicen. Yo voy a intentar dar una bien simple, que no es una explicación, sino es una reflexión y un comentario de lo que podría ser la literatura de terror. No pretendemos ser puristas ni especialistas, queremos hacer un comentario simple. Pero antes de meternos en la literatura de terror propiamente tal, yo quiero mostrarles una diapositiva. Yo nunca muestro diapositiva, pero aquí quiero mostrarla para que me puedan entender la idea. Una diapositiva que nos explica desde la filosofía y filosofía metafísica tres conceptos, y esos tres conceptos que provienen de la filosofía metafísica nos pueden ayudar a entender más o enmarcar a los personajes de la literatura de terror cuando ya entremos de lleno en eso. Estos tres conceptos que vamos a ver, que provienen de la filosofía metafísica, nos van a ayudar a eso. Por lo tanto, en este minuto va a aparecer la diapositiva ahora ya. Bien, ahí tienen la diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, son tres conceptos. Digamos, el ser natural, el ser preternatural y el ser sobrenatural. Entonces vamos a partir desde arriba, que sería el principal. El ser sobrenatural sería Dios, se llama sobrenatural porque se supone que Dios o un ente todopoderoso creó la naturaleza. Todo lo que existe, el tiempo, el espacio, la materia, todo lo que existe donde nosotros existimos y somos, fue creado por este ser. Por eso sería el único ser sobrenatural, porque está sobre la naturaleza que él mismo creó. ¿Ya? Luego vendrían los seres preternaturales. Ahí están las criaturas espirituales, los seres elementales o feéricos que ya mencionamos una vez cuando hablamos de Paracelso y de su magnífico texto tratado sobre elementales, sirenas, ninfas, pigmeos y otros seres. Ahí hablamos de quiénes son los seres elementales o feéricos y también las realidades daimónicas que Patrick Harpur en su maravilloso libro Realidad Daimónica dice que también serían preternaturales. Y luego desde el cristianismo, ¿cierto?, que dice que habla de la existencia de ángeles, que serían seres que provienen de Dios, de ese ser sobrenatural, criaturas espirituales sin cuerpo, y demonios. Y demonios también serían preternaturales. Sería una naturaleza intermedia. Y finalmente viene la naturaleza que, valga la redundancia, natural. ¿Dónde estamos nosotros? Todas las criaturas que, de acuerdo a la filosofía metafísica, tendrían cuerpo, alma y espíritu, en los que estamos nosotros, los animales y todos los vegetales. Y todo lo que existe como materia inerte también. Bueno, esta clasificación nos va a ayudar a entender algo cuando empecemos a ver la literatura de terror. Antes quiero mostrarles la otra parte de la diapositiva, que aparecen estos nuevos conceptos. Mantengan bien en cuenta y mantengan en su memoria los conceptos sobrenatural, preternatural y natural. Volvemos a lo sobrenatural. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios, el ser sobrenatural, se manifiesta a los seres humanos, se acuñan dos conceptos que se denominan una hierofanía. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado, de lo luminoso, lo sagrado, de aquello que impacta al hombre, al ser humano, porque es algo que lo excede.
es lo sagrado. Y cuando hablamos de un Dios específico que se manifiesta al ser humano, hablamos de una teofanía. Entonces, ahí hablamos de que es algo suprarracional, que está más allá de la razón, que es inexplicable, porque es algo luminoso, es algo que escapa al ser humano. Es un ser sobrenatural que está antes del tiempo y del espacio, por lo tanto es imposible explicarlo, es suprarracional, ¿ya? Y solo se manifiesta, solo se deja ver a través de la hierofanía, a través de la manifestación de lo sagrado. Eso significa hierofanía, o la teofanía, que es la manifestación de Dios mismo al hombre y a la mujer. En el caso de los seres preternaturales, se genera un tipo de emoción que es el horror. ¿Por qué? Porque el horror es irracional. ¿Cómo puedo explicar yo que como en la novela El Exorcista, que un ente espiritual, un demonio, se posesiona del cuerpo de una niña, la hace levitar, la hace hablar con otras voces? Eso es irracional. No puedo explicarlo racionalmente. Es irracional. Y lo que me genera es horror, porque lo irracional, lo preternatural, los seres preternaturales son seres que son irracionales para nosotros, no los podemos explicar racionalmente. Entonces lo que me genera a mí, la irracionalidad al tratar de explicarlo, me genera horror. El horror solo lo generan los seres preternaturales, que escapan a mi naturaleza. Sin embargo, un ser físico, cuando se manifiesta, lo que genera es terror. ¿Por qué? Porque el terror sí es racional. Voy a ponerle un ejemplo. Les mencioné para lo preternatural la novela El Exorcista, que era un demonio que posesionaba a una niña, y eso genera horror. ¿Por qué? Porque no lo puedo explicar. Es una naturaleza posesionando a otra, pero es inexplicable. En cambio, cuando hay otra novela que se llama Tiburón, de la que hicieron una película, y que era un escualo que devoraba gente, que asesinaba personas, hasta que lograron matarlo, ¿cierto? Hicieron hasta la película de esa novela. Ahí hablamos de terror. ¿Por qué? Porque el terror se puede explicar, es racional. Yo puedo sentir un miedo terrible viendo un tiburón, pero no voy a sentir horror, voy a sentir terror, porque el tiburón tiene una explicación racional. Es una criatura marina que existe en mi naturaleza. Dentro de la naturaleza existe. Por lo tanto, es racional, la puedo explicar. Siento mucho miedo si veo un tiburón en la playa mientras me estoy bañando, pero es racional. Es un animal, un ser que existe en la naturaleza. Pero si yo estoy en una casa y de pronto las sillas comienzan a levitar y a escucharse voces de guaguas, de mujeres que lloran en el aire y no veo a nadie, entonces yo estoy ante una manifestación de un fenómeno preternatural, y como es irracional, no lo puedo explicar, me genera horror. Entonces, el horror proviene de lo preternatural, que es irracional. El terror proviene de lo natural, porque es racional, se puede explicar. Y cuando hablamos de la manifestación de un ser superior, sobrenatural, que está más allá de lo natural y de lo preternatural, porque creó a ambas naturalezas que le anteceden, entonces estamos hablando de un Dios. Ahí ya no sentimos ni terror ni horror, sino que sentimos una sensación luminosa. Sentimos algo que excede a toda racionalidad e irracionalidad. O sea, estamos ante un fenómeno suprarracional. Ok, mantengan en la mente estos tres conceptos que provienen de la filosofía metafísica. Vamos a volver ahora, saco la diapositiva. Bien, aquí estamos de nuevo. Mantengan esos tres conceptos: natural, preternatural y sobrenatural. Ahora vamos a meternos en la literatura. Ya di algunos avances, ¿cierto? Algunos adelantos. Hay literatura de terror que está dentro de lo natural. Por ejemplo, el terror psicológico. El terror psicológico. El terror psicológico, donde hay psicópatas, donde hay asesinos de mentes retorcidas que comen la carne de las personas, se los devoran, los descuartizan. Ese terror es un tipo de terror. Pero ¿por qué es terror y no horror? Porque yo lo puedo explicar racionalmente. Sí existen las
enfermedades mentales que hacen que una persona caiga en actitudes psicopáticas. Y eso se puede explicar. Los psicópatas existen dentro de nuestra naturaleza. Dentro de mi naturaleza es posible que yo me transforme en un psicópata. Por lo tanto, es racional. Por lo tanto, me genera terror, porque lo puedo explicar racionalmente. Pero hay personajes dentro de la literatura denominada de terror que escapan a la explicación racional natural. Hablamos de entes espirituales. Llámalo fantasmas, llámalo seres del bosque, llámalo duendes asesinos, llámalo como tú quieras. Todo ente preternatural que no es parte de mi naturaleza y no lo puedo explicar racionalmente y que es irracional ante mí porque no lo puedo explicar, me va a generar otra emoción que no es el terror, sino que es el horror, porque el horror no lo puedo explicar, es irracional. Entonces ahí tenemos toda esa literatura en donde hay seres de ese tipo. Seres preternaturales que pueden cruzar paredes, que se pueden aparecer en distintas formas, almas descarnadas que se niegan a abandonar este plano de existencia y que atormentan a una familia en una casa. Todo eso es horror y no terror. ¿Por qué horror? Porque es irracional, porque son seres preternaturales los que se manifiestan en esa literatura como personajes. Pero hay otro también. Hay otro personaje que no es ni natural ni preternatural, sino que es sobrenatural y son personajes de horror. Pero ya no es horror, sino que son personajes luminosos y ominosos. Que la emoción que nos provocan no es ni terror ni horror. Es mucho más. Nos excede por completo. Y les voy a dar un ejemplo. De ese tipo de personaje escribió H.P. Lovecraft, especialmente en esta maravillosa obra, Los mitos de Cthulhu. Ya algunos le dicen de Chulu, de Cthulhu, pero yo le voy a decir los mitos de Cthulhu. Acá, Cthulhu es un ser sobrenatural. No es natural, ni es preternatural, es sobrenatural, porque son deidades prácticamente extraterrestres, cósmicas, son especies de dioses que están antes de que existiéramos nosotros, la humanidad, que existiera el tiempo y el espacio. Son seres primordiales, divinos, son divinidades que existen. Por lo tanto, son personajes ya no de terror ni de horror, porque no son ni naturales ni preternaturales, son sobrenaturales, son prácticamente dioses. Por eso Lovecraft dice que a ellos no se los puede comprender. La única forma de comprenderlo es trastornando mi mente. Yo me voy a trastornar si intento comprenderlo. Y eso lo deja más que claro en el Necronomicon, ¿ya? Que este grimorio ficticio que algunas personas creen que es un grimorio verdadero, porque Lovecraft lo vende como verdadero en la introducción, pero no. Es un grimorio ficticio, pero que habla que si el que lo lee, el que lo intenta comprender, se va a trastornar. ¿Por qué? Porque los personajes del terror, la literatura de terror de Lovecraft, son sobrenaturales. Entonces ya acá, más que terror y horror, hay algo luminoso, algo ominoso, porque es algo inexplicable, son seres divinos, dioses extraterrestres. Por eso a este género del terror de Lovecraft se lo denomina el terror cósmico, el terror cósmico, o terror Lovecraftiano, algunos también le llaman. ¿Por qué ese terror Lovecraftiano? Porque es un terror que creó Lovecraft, que es un terror que no está en la Tierra, que no es humano, que no es ni natural, ni siquiera preternatural. Aquí los fantasmas, todo eso no le llega ni a los tobillos. Estos son personajes de terror cósmico, dioses, horribles. De hecho, les voy a mostrar cómo se imaginaba Lovecraft a Cthulhu.
Este fue el dibujo que hizo Lovecraft de Zulu. No se puede ver bien, pero yo le voy a mostrar cómo era Zulu. Miren, así. Una especie de pulpo, tengo un tentáculo, un ser horripilante, un ser sobrenatural, cósmico, que el ser humano, el hombre y la mujer ante este ser de horror y que creó Lovecraft, que está más allá del terror y el horror, que está dentro de lo ominoso, ya de lo terrible, de lo abominable, son seres que la mente del ser humano no puede comprender. Porque si te atreves a intentar comprenderlos, te vas a trastornar. Ese es el terror cósmico. Un terror sobrenatural. Lo creó Lovecraft. Acá hay otra imagen de quién sería Zulu, que tiene como una especie de alas también, porque así lo dibujó originalmente Lovecraft. En 1934 hizo este dibujo, un boceto de lo que después ya ilustradores profesionales lograron dibujar de Zulu. Entonces ahí está. Ese es el terror. Entonces cuando estamos hablando de una novela o un cuento de terror que tú estás leyendo, en donde aparece un fantasma preternatural, entidades espirituales que son una octava más arriba que los seres humanos. Cuando hablamos de un psicópata, de un tiburón que ataca, de un león, un lobo que mata a una gente de una comarca, hablamos de terror, porque es racional. Los lobos existen, los leones existen, el cocodrilo gigante, sí, los cocodrilos también existen. Todo eso es terror, porque es racional, está dentro de lo natural. Cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de entes espirituales, cuando hablamos de presencias demoníacas, preternatural. Y ya no hay explicación racional. Es irracional, entonces sentimos horror, porque no lo podemos explicar. Pero cuando hablamos de seres que salen del planeta, de seres que son deidades, divinidades, dioses, malos, en los que se encarna la maldad como los que creó Lovecraft, entonces estamos hablando de un terror sobrenatural. De acuerdo a la clasificación de la filosofía metafísica que vimos al principio. Ok, pero también está el terror en la literatura denominado terror psicológico, que solamente involucra la mente del ser humano. Y la que Lovecraft advierte que los que intentan comprender a estos seres primigenios, cósmicos, van a llegar a ese terror, al terror psicológico, al punto de trastornarles sus mentes. Bueno, yo tengo acá a los clásicos. Recuerden que vino Edgar Allan Poe, fue el maestro que admiró Lovecraft. Y después de Lovecraft, yo creo que el siguiente que viene maestro del terror es obviamente Stephen King, con este famoso El Resplandor, un libro maravilloso que se escribió en 1977, fue su publicación, el tercer libro de King. Y bueno, y en 1980 se hizo la película con el Jack Nicholson, ¿cierto? Dirigida por Kubrick, si no me equivoco. Una película que está muy pegada a la novela, muy similar. Y todos conocemos, ¿cierto?, que acá son tres los personajes, un papá, mamá y un hijo, un pequeño, Danny. Pero podemos involucrar a un cuarto, el hotel. El hotel sería el cuarto personaje. El hotel estaba lleno de fantasmas. Preternatural. Almas de personas que habían muerto en ese hotel. Preternatural. Jack, Danny y la esposa Wendy, sería lo natural. Esos son seres naturales. El hotel lleno de fantasmas. Preternatural.
Y estos seres preternaturales fantasmagóricos comienzan a trastornarle la mente a Jack. Y Jack finalmente intenta asesinar a la esposa y al hijo porque esos seres preternaturales lo trastornan. Y ahí hay mucho también de terror psicológico acá. Pero un terror psicológico que decanta en un terror psicológico, pero que ese terror psicológico en Jack, el personaje, lo provoca seres preternaturales. Entonces, seres preternaturales trastornando a seres naturales. Asumiendo ciertos los conceptos que estudiamos para esta novela. Ok, la literatura de terror es atractiva, nos gusta, porque nos gusta lo desconocido, nos encanta a nosotros lo desconocido. De hecho, yo les voy a decir que en un famosísimo ensayo de Lovecraft, en una parte, esto que voy a decirlo, todos los que son fanáticos de Lovecraft saben que es de él, pero él dice así, Lovecraft: la más antigua y más fuerte emoción de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Y lo desconocido está en los libros. Porque todo está en los libros. 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 Todo está en los libros.